Entonces, en el Medio Oriente estalló un conflicto, y estalló de una manera que no se había visto en los últimos 50 años, para ser exactos, desde la guerra de Yom Kippur en 1973. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán colapsó de inmediato las estructuras geopolíticas en esta región inestable. Estructuras que con tanto esfuerzo se construyeron en décadas recientes y que, de alguna forma, reducían la probabilidad de una gran guerra en el Medio Oriente. Como la guerra sigue, aún es difícil evaluar globalmente. Definitivamente prepararé un video analítico aparte justo después de que termine la fase activa de las hostilidades. Pero, considerando la enorme resonancia mundial alrededor de esta guerra y su colosal influencia en nuestro globalismo, simplemente no tengo derecho a no sacar al menos algunas conclusiones preliminares y plantear varios escenarios sobre cómo se desarrollará la situación a corto plazo. Hoy daré conclusiones superficiales pero importantes sobre la guerra con Irán. Analizaremos por qué, a pesar del evidente éxito táctico, los acontecimientos no se están desarrollando a favor de Estados Unidos e Israel. Averiguaremos cómo los acontecimientos en Medio Oriente pueden afectar a Ucrania y, en general, la perspectiva de retirada. Y si realmente en el Kremlin ya pueden abrir champaña y celebrar la victoria. Soy Semión de MGSO TV. Vamos otra vez al Medio Oriente. El ambiente antes de la guerra. Por cierto, no profundizaré en la historia previa de esta guerra. En nuestro canal hay al menos 2 videos muy buenos sobre el tema. En uno de ellos analicé a fondo los cambios en Medio Oriente tras la guerra entre Hamas e Israel en 2023. Y en el otro, analicé la probabilidad de que comience una nueva guerra con Irán. Escucharon bien, una nueva guerra. En junio de 2025 hubo una guerra de 12 días entre Israel e Irán, y al final se unieron los Estados Unidos. Casi todos la han olvidado, aunque no ha pasado un año. Recuerden que en ese momento todas las instalaciones nucleares de Irán fueron bombardeadas, aunque la destrucción se evaluó ambiguamente. Trump, enfurecido, gritaba y demostraba a quienes dudaban de la destrucción total del programa nuclear iraní. Incluso insultaba abiertamente a periodistas y expertos que criticaban la versión oficial. Recuerden que entre finales de 2025 y principios de 2026, Irán vivió protestas sin precedentes. Parecía que el régimen dictatorial de los ayatolás iba a colapsar. Las autoridades reprimieron las protestas con extrema crueldad, llenando de sangre las calles, literalmente. De los métodos novedosos, destaco que en ese entonces en Irán cortaron completamente el Internet, y por cierto, hasta ahora no lo han restablecido. Durante estos procesos, en la segunda mitad de enero, Estados Unidos concentró grandes fuerzas en el Golfo Pérsico. En febrero ya había 2 grandes grupos de portaaviones de ataque, con planes de desplegar un tercero. No había tanta actividad en la región desde la guerra en Irak en 2003, por lo que la amenaza de una nueva guerra ya se sentía. De una gran guerra con participación de fuerzas militares estadounidenses, como advertimos antes en videos. ¿Qué buscan las partes en conflicto? Por supuesto, para entender quién está ganando, es necesario analizar los objetivos de los oponentes, averiguar quién quería qué y si al final obtuvo lo que deseaba. De lo contrario, no avanzaremos. Para Israel, la guerra con Irán es cuestión de supervivencia. El régimen de los ayatolás nunca ha cambiado. Los ayatolás consideran que su principal objetivo es la destrucción de la entidad sionista, es decir, Israel, y han hecho todo lo posible para lograrlo. Hasta hace poco, no de forma directa, sino por medio de sus satélites, organizaciones terroristas como Hamas, Hezbollah y los hutíes de Yemen. Por eso, para Israel es clave no solo debilitar el poder militar de Irán, sino también cambiar su liderazgo, derrocar la dictadura teocrática e instaurar un régimen más razonable. Hasta 1979. Por eso, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no quedó satisfecho con la guerra de 12 días y quería más. Pero no entendía que por sí solo no podría derrocar el régimen de los ayatolás. Para Irán, la situación es opuesta. Israel es su enemigo mortal, llamado el pequeño Satán por la propaganda oficial.
Por eso es necesario destruirlo, pero para ganar, no solo se requieren drones y misiles balísticos, también su propia arma nuclear. Mientras no las tengan, hay que debilitar al máximo a Israel con ataques locales constantes, como el ataque del 7 de octubre de 2023. Para Irán, solo es cuestión de ganar tiempo, recuperarse y prepararse para el enfrentamiento decisivo. Ahora, ¿qué papel juega Estados Unidos en esto? ¿Por qué se metieron en todo este lío? Sí, Israel es un aliado estratégico de Estados Unidos. Es su principal apoyo en Medio Oriente. Hasta el año pasado, Estados Unidos nunca participó directamente en guerras de Israel. Sí, ayudaban con armas, municiones, equipo y proporcionaban enormes cantidades de financiamiento. Al asumir la presidencia, Donald Trump afirmó en su discurso inaugural que Estados Unidos no iniciaría nuevas guerras y terminaría las existentes. ¿Entonces engañaron al tonto de lo lindo? Teherán en 3 días. La razón de la participación de Estados Unidos en esta guerra la explicó el jefe del Centro Nacional Antiterrorista, Joe Kent, quien renunció el 17 de marzo en protesta contra la guerra con Irán, y se convirtió en el primer funcionario de ese rango. Probablemente no sea el último. En su entrevista con el bloguero Tucker Carlson, popular entre seguidores de Trump, afirmó que Irán no era una amenaza inmediata para Estados Unidos. Trump decidió entrar en esa guerra presionado por Israel y el fuerte lobby pro-israelí en Estados Unidos. No es ningún secreto que el actual presidente estadounidense está fuertemente influenciado por su antiguo socio comercial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner. Ambos son judíos étnicos. Kushner es además ortodoxo. Además, Trump nunca ha ocultado su simpatía por Israel. Esta opinión se confirma por las frecuentes publicaciones en muchos medios occidentales. Y ahí, el hilo conductor no es solo que Netanyahu arrastró a Trump a una guerra innecesaria, sino también que ocultó una parte significativa de los datos de inteligencia sobre la situación real dentro de Irán. La inteligencia israelí Mossad informó que el régimen del Ayatolá resistiría incluso ante una campaña militar prolongada contra Irán, que un ataque masivo de Estados Unidos difícilmente lo eliminaría. Ucranizar a la élite militar y religiosa arraigada de Irán sin intervención externa, es decir, sin una invasión terrestre directa al propio territorio de Irán. Así, The Washington Post, citando información interna de los servicios de inteligencia, afirmaba que incluso en caso de la eliminación del líder supremo, Ayatollah Jamenei, y su círculo más cercano, la élite iraní restante no aceptaría ningún acuerdo con Estados Unidos e Israel, sino que continuaría la lucha según planes previamente desarrollados para mantener la continuidad del poder. Netanyahu y el círculo de Trump convencieron al ocupante de la Casa Blanca de que el poder de Jamenei se debilitó por las protestas y la guerra de 12 días del año pasado. Solo hay que eliminar a este anciano de 86 años y a unos 10 funcionarios radicales para que el régimen en Teherán caiga como un castillo de naipes. Y después, al timón de Irán llegarán élites más racionales y con una mentalidad más pragmática. Entre ellos, por ejemplo, se mencionaba al actual presidente Masoud Pezeshkian. Estos islamistas moderados deberían acordar con Estados Unidos e Israel. Y para Trump, lo mejor era que las nuevas autoridades dejaran entrar a empresas estadounidenses al sector petrolero y gasífero. Claro, esto es relevante porque las empresas energéticas suelen ser grandes patrocinadores del Partido Republicano de Estados Unidos. Trump dudó durante mucho tiempo, ya que los riesgos realmente eran grandes. Durante todo febrero se estuvo preparando el ataque, pero al mismo tiempo se llevaban a cabo negociaciones entre la delegación estadounidense y la iraní sobre el abandono por parte de Irán del desarrollo adicional de armas nucleares. La decisión de Donald Fredovich buscaba controlar la industria petrolera iraní y debilitar la economía de China, principal comprador del petróleo iraní. También influyó la rápida y, lo más importante, absolutamente incruenta operación especial para secuestrar al presidente de Venezuela, Maduro. De eso hablé en uno de los videos anteriores. Al parecer, Trump decidió que, eliminando al dictador, después sería fácil acabar también con la dictadura misma, o, al menos, someterla a su voluntad. Lo único que lo detuvo fue el miedo a las bajas entre los militares estadounidenses. El tema de la guerra, ya fuera con Irán u otro país, era muy impopular en toda la sociedad estadounidense.
El plan conjunto de Estados Unidos e Israel solo contemplaba ataques con misiles de precisión, sin operaciones terrestres. Riesgo mínimo, por eso Trump se dejó convencer. Todo plan dura hasta el primer disparo. Lo más interesante de toda esta guerra es que al principio todo iba sobre ruedas, incluso mejor de lo esperado. La inteligencia cibernética israelí se infiltró en cámaras de vigilancia en Teherán y siguió el convoy del ayatolá y otros altos funcionarios. La mañana del 28 de febrero de 2026, durante una junta, fueron atacados con un devastador bombardeo aéreo. En el lugar murieron el líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei, y varios comandantes militares, incluido el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor. Así, de un solo golpe, se decapitó una de las peores dictaduras actuales. Al mismo tiempo, fuertes ataques de Estados Unidos e Israel golpearon la infraestructura militar iraní. Ese día también hubo al menos 2 ataques más a puestos de mando, donde comandantes menores tenían reuniones operativas. Por eso, el 28 de febrero murieron decenas o incluso cientos de altos funcionarios y oficiales iraníes. Parecía que se podía celebrar la victoria. Los servicios de inteligencia de Israel y Estados Unidos, junto con tecnología militar avanzada, dieron una auténtica clase magistral de cómo se debe librar una guerra hoy en día. ¿El Blitzkrieg fue exitoso o no? Como respuesta, aunque parezca extraño, se pueden citar los mitos griegos, especialmente las hazañas de Heracles. Su segundo trabajo fue destruir a la Hidra de Lerna. Esta criatura tenía varias cabezas y al cortar una, crecían 2 al instante. La dictadura teocrática en Irán es, sin exagerar, una auténtica hidra de Lerna. Cortas una cabeza y surgen 2 o 3 más. Y ninguna de ellas quiere que Irán llegue a un acuerdo con Trump, y mucho menos con Netanyahu. Ante todo, hay que señalar que, a pesar de la muerte de un gran número de líderes, la maquinaria estatal y militar de Irán ha mantenido su total capacidad de control y su habilidad para llevar a cabo una defensa organizada. No solo defenderse, sino contraatacar. Tras la eliminación de Ayatolá, Irán lanzó ataques de represalia con misiles y drones sin precedentes en las primeras horas. Además, estos ataques no fueron caóticos, sino dirigidos. De inmediato quedó claro que las autoridades de Irán ya se habían estado preparando para un escenario así desde hace tiempo. Por eso no entraron en pánico ni caos. Justo en esa desorganización y desorientación internas confiaba el liderazgo de Estados Unidos. El vacío de poder fue breve. El 8 de marzo el alto clero chiita eligió un nuevo líder supremo. El hijo del fallecido ayatolá Mojtaba Jamenei, famoso por ideas más radicales que su padre, asumió el liderazgo. Estados Unidos apostó que tras la muerte del anciano, líderes racionales llegarían al poder en Irán y dialogarían, pero eso no ocurrió. Todo pasó al revés. Tampoco se ve la esperada división entre liderazgo político y militar. La élite iraní muestra unidad y determinación inéditas para continuar la lucha, en vez de pelear por el poder, a pesar de la superioridad tecnológica de Estados Unidos e Israel. No hubo levantamiento popular tras la muerte de Jamenei padre, ya que las protestas de enero fueron duramente reprimidas y los sobrevivientes temen oponerse al régimen. Además, el aparato de seguridad de Irán casi no ha cambiado. Solo cambiaron las figuras principales. En lugar de los generales fallecidos, llegaron líderes de nivel medio, pero el sistema sigue siendo extremadamente resistente. Además, una parte significativa de la población de Irán, especialmente en las zonas rurales, apoya sinceramente al régimen gobernante. Al día siguiente de la eliminación de Jamenei padre, multitudes de dolientes se reunieron llorando en calles y plazas de Teherán. Dirán que están lavados del cerebro y zombificados. Tal vez, pero así es la realidad. Así es Irán. Antes del ataque, Trump debió ver la vieja película soviética El Sol Blanco del Desierto, donde el protagonista dice: Oriente es un asunto delicado. El eslabón más débil. Trump planeó el ataque contra Irán sin considerar en absoluto la posibilidad de una represalia. Él pensaba que esa represalia podía ser contra Israel, lo cual es lógico. Irán sorprendió al atacar a las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, en vez de contra fuerzas militares estadounidenses en la región.
En las últimas décadas, Qatar, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Arabia Saudita eran aliados y socios comerciales de Estados Unidos. Compraban armas y tecnología militar de Estados Unidos y en su territorio había bases militares estadounidenses para garantizar su estabilidad y seguridad. Pero en este caso, la presencia militar estadounidense no se convirtió en un paraguas de seguridad, sino más bien en un imán para los misiles y drones iraníes. Sin embargo, el ataque iraní no solo afectó a las bases militares estadounidenses, sino también al santuario de la economía de las monarquías árabes, la infraestructura petrolera y de gas, además de numerosos impactos en objetivos completamente civiles. Literalmente, todo el mundo vio imágenes de drones iraníes impactando hoteles y rascacielos en Dubái. Aunque hubo pocas víctimas, la reputación de las monarquías petroleras como destino ideal de inversión se destruyó de inmediato. En los últimos 20 a 25 años, Dubái, Doha, Riad y otras ciudades del Golfo eran vistas como refugio seguro para ricos, sin importar el origen de su dinero. Para los jeques árabes no importaba el origen del dinero, solo que fuera abundante. Por eso, estos países rápidamente se convirtieron en un imán no solo para multimillonarios legales, sino también para todo tipo de personajes turbios y criminales de diferentes partes del mundo. Como se sabe, el dinero no huele. También aumentaba constantemente el papel del turismo internacional, especialmente en los Emiratos y Qatar, y ahora todo este idilio cuidadosamente construido se vino abajo. Pero eso no es lo peor. Irán se atrevió a dar un paso que muchos expertos ya habían advertido, aunque en secreto esperaban que no ocurriera. La dictadura teocrática atacó la mayor debilidad de Occidente, su dependencia energética. Cerró el principal corredor marítimo, el Estrecho de Hormuz. Para quienes no lo conocen, lo explicaré especialmente. El Estrecho de Hormuz es una ruta estratégica que une el Golfo Pérsico con el de Omán y el Océano Abierto. Antes de la guerra, por ahí transitaba el 20 a 25% de las exportaciones globales de petróleo y gas natural licuado. En resumen, cualquier país del Golfo Pérsico debe cargar el petróleo en un petrolero para venderlo al extranjero. El petrolero debe cruzar el Estrecho de Hormuz, que en su punto más angosto mide solo 30 metros. Es el cuello de botella ideal. Lo bloqueas y listo. Los cargamentos de petróleo y gas, sin importar en qué cantidad estén cargados, no podrán salir del Golfo Pérsico. Eso es exactamente lo que hizo Irán, precisamente para provocar una crisis energética global y así presionar a Estados Unidos. Los drones iraníes comenzaron a hundir todos los barcos que pasaban por el Estrecho de Hormuz. Permiten el paso de petroleros y barcos chinos, indios y pakistaníes. China sigue siendo el mayor comprador de petróleo iraní y proveedor de tecnología, incluso militar. El resultado del bloqueo marítimo era predecible. Los precios de la gasolina, el diésel y el gas se dispararon por las nubes, causando un gran impacto entre los consumidores comunes. Y, en primer lugar, los países con déficit energético son los que más sufren por esto. Países con gran población, alta producción industrial, pero pocos o ningún yacimiento propio. Principalmente Japón, Corea del Sur y Europa. Y en el Kremlin están celebrando. Comencemos con algo de historia. En 1973 fue la Cuarta Guerra Árabe-Israelí, llamada Guerra del Yom Kippur. Israel, pese a dificultades, logró una victoria decisiva sobre Egipto y Siria. En represalia, las monarquías árabes, encabezadas por Arabia Saudita, suspendieron el suministro de petróleo a los aliados de Israel, desatando una crisis energética mundial. Los precios aumentaron 3 o 4 veces, afectando más a Europa. La alternativa fue el petróleo soviético. La URSS multiplicó varias veces el suministro de sus propios recursos energéticos, obteniendo enormes ingresos en divisas. Estos petrodólares permitieron a Brezhnev y su gobierno seguir la costosa Guerra Fría, adquirir tecnología militar en el mercado negro y mantener un nivel de vida aceptable para sus ciudadanos. Esto duró hasta que el presidente Ronald Reagan, con la ayuda, una vez más, del petróleo árabe, hizo caer los precios mundiales de los recursos energéticos. Ese es otro tema. Por ahora, solo tomemos nota. Y ahora volvamos al mundo actual.
Al inicio de la guerra con Irán, cuando el petróleo superó los $100, la mayoría de medios internacionales señalaron abiertamente que el principal beneficiado sería Putin. Para continuar la guerra con Ucrania se necesita mucho dinero y los precios súper altos del petróleo son la manera más sencilla de llenar su presupuesto federal, que se ha debilitado bajo el peso de las sanciones. Y esto no son solo palabras vacías. Rusia obtuvo superganancias en pocos días. Para reducir los precios globales, Estados Unidos tomó una medida inédita y suspendió sanciones contra el petróleo y productos petroleros rusos. Este paso causó una fuerte reacción de la alianza y Ucrania, pero Trump no cedió. Sin embargo, la medida no tuvo el efecto esperado. Los precios suben como antes y el dinero sigue llegando a Moscú. Así que mientras continúa la guerra en Irán, en el Kremlin realmente pueden destapar, si no champaña, al menos sacar un arenque para acompañar el vodka. Por ahora, no hay muchas cosas buenas. Primero para Ucrania, ya que mayores ingresos por exportación significan más opciones para continuar las acciones militares. Las matemáticas de la guerra no benefician a Ucrania. Adelante, águilas, nosotros los seguimos. Tras la primera semana de guerra, quedó claro que los misiles no bastan para derrotar al régimen iraní. Es necesaria una invasión terrestre. Y eso, de antemano, significa enormes bajas para el lado atacante. Las Fuerzas Armadas iraníes han mantenido su capacidad de combate. Las tropas que entren en Irán tendrán que enfrentar a una población numerosa y fanatizada que no recibirá a los invasores con los brazos abiertos. Para Trump, las bajas de soldados estadounidenses son el peor escenario, peor que el precio del petróleo. Los precios pueden revertirse tras la guerra, pero no se puede devolver la vida a las personas. Si Israel acepta bajas para destruir el régimen iraní, los ataques de Irán, por poderosos que sean, no cambian el hecho de que los estadounidenses no están preparados para sufrir esas mismas pérdidas humanas. La mayoría de los estadounidenses rechaza categóricamente una guerra en Irán y, en general, cualquier guerra. Por eso, Trump empezó a buscar aquellas fuerzas con las que pudiera sacar las castañas del fuego. Al principio, quiso motivar a los árabes para que se encargaran de este asunto, quienes de hecho fueron los más afectados por los ataques. Pero no. Ninguna monarquía petrolera quiso enfrentarse directamente a Irán, que está fuertemente armado. Además, muchos expertos consideran que el nivel de capacidad de combate de estos países, incluso en Arabia Saudita, no es muy alto. Y el problema no es el armamento, que en su mayoría es estadounidense, sino la falta total de voluntad para luchar. El espíritu de combate es extremadamente bajo. Estados Unidos luego se acercó a los kurdos, conocidos por su valentía en las guerras de Irak y Siria. Son un pueblo único. Jeje. La nación más grande sin estado propio. Solo tienen autonomía en Irak y un estado autoproclamado no reconocido, el Kurdistán sirio o Rojava. Además, muchos kurdos viven en Turquía y alrededor de 10 a 12 millones justamente en Irán. El mando estadounidense decidió aprovechar este último factor e intentar desestabilizar Irán usando a los kurdos. Provocar una guerra civil para debilitar a los ayatolás y forzarlos a negociar, sino derrotar a Teherán directamente. Los kurdos son los más descontentos con el régimen, ya que la mayoría practica el sunismo, mientras que el pilar de la dictadura iraní son los musulmanes chiitas. Los kurdos suelen tener buenas relaciones con Israel. Los servicios de inteligencia israelíes reclutan regularmente a kurdos iraníes para sus fines e incluso suministran armas y municiones a la población local. Por ahora, los kurdos no tienen prisa en dejar que los estadounidenses hagan el trabajo sucio y tampoco les tienen mucha confianza. El asunto es que, cuando la guerra en Siria estaba en su apogeo, por cierto, tenemos un excelente video sobre eso en nuestro canal, Estados Unidos ayudó a los kurdos a crear su cuasi-estado de Rojava y les prometió continuamente que seguirían apoyándolos en el futuro. Cuando Ahmed al-Sharaa, más negociable para Occidente, reemplazó a Bashar al-Assad, la administración de Trump abandonó rápido a sus aliados. Así, cuando a principios de 2026 las nuevas autoridades sirias empezaron a recuperar el control sobre los territorios kurdos, los estadounidenses no movieron ni un dedo para ayudarlos. Para la mayoría de los kurdos, Estados Unidos son traidores, por eso no quieren ser su herramienta obediente.
Y ahora viene el plato fuerte. Trump intenta arrastrar a Europa a la guerra, que es la que más sufre por los precios extremadamente altos del petróleo. Aquí es necesaria una pequeña explicación. Los países europeos, incluso aliados de Estados Unidos, en la OTAN ni siquiera estaban al tanto de la preparación de ataques contra Irán. Nadie les consultó ni pidió su opinión. Por eso en varias capitales europeas se sorprendieron la mañana del 28 de febrero. La mayoría de los países declararon su neutralidad y no intervinieron. Incluso el principal aliado de Estados Unidos en Europa, el Reino Unido, según el primer ministro Keir Starmer, dijo que no participaría en ataques contra Irán y se enfocaría en proteger el comercio. La Unión Europea pidió varias veces la desescalada y el cese inmediato del fuego de todos los bandos. Y España condenó enérgicamente los ataques contra Irán, calificando públicamente las acciones de Estados Unidos e Israel como ilegales y violatorias del derecho internacional. La sociedad europea en su mayoría adoptó una postura antibélica, evitando involucrarse en una guerra innecesaria de consecuencias imprevisibles. Por eso, ante la resistencia europea, Trump busca involucrar al menos mínimamente las fuerzas y capacidades europeas. Por eso exigió a los aliados de la OTAN enviar su flota para desbloquear por la fuerza el estrecho de Hormuz. Aunque lógicamente parece cinismo, Estados Unidos, con la mayor flota mundial, no tiene prisa por ser el primero. Incluso alejaron sus portaaviones al mar para evitar los misiles y drones iraníes. Pero Donnie es así, Donnie. Por ahora, nadie quiere unirse a la guerra de Trump y Netanyahu, ni parece que lo hagan. Como dicen, tontos no hay. Solo Rosyushka sigue ganando dinero y dando información de inteligencia a las autoridades iraníes desde satélites. ¿Y eso qué tiene de malo? Son aliados, pero Moscú no puede ayudar a Teherán ahora. Irán no es prioridad. Lleva 5 años con Ucrania sin resolverlo. ¿Qué pasará después? Como el conflicto en Medio Oriente sigue evolucionando, la situación cambia casi a diario, por lo que estas predicciones pueden parecer polémicas o controvertidas. Así que si tienen comentarios sobre mis versiones o tienen las suyas propias, escríbanlos en los comentarios. Trump anunció un alto al fuego de 5 días, pero podría estar listo para enviar tropas. En fin, ya veremos. Leeré sus comentarios y, si es necesario, prepararé información adicional, siempre abierto a nuevas ideas y discusiones. Lo más sencillo y peligroso sería que Estados Unidos simplemente abandone el tema. Mientras la guerra en Irán sigue, no solo los expertos, también los asesores de Donaldo Federovich insisten en declarar la victoria y acabarla. Es típico de Trump, máximo impacto publicitario, y luego, que sea lo que sea. Recuerden al menos la declaración de que en un año de su presidencia él terminó 8 guerras, de las cuales 2 eran nucleares. Pues sí, con traer otra vez esa paz, los precios del petróleo simplemente se dispararán hasta el cielo. Bueno, está bien. Sin embargo, en realidad, para Trump ahora es extremadamente difícil salir rápidamente de la guerra y declarar su victoria. En teoría, él podría hacer ese truco mañana, pero Teherán aún conservaría gran parte de su poder militar y podría bloquear el estrecho de Hormuz. En la práctica, esto significaría que Irán, incluso a pesar de las bajas sufridas, habría logrado una victoria estratégica de verdadero significado histórico. El ataque de Estados Unidos e Israel le permitió controlar el estrecho de Hormuz, algo que nunca antes se había atrevido a hacer. Y aunque después Trump hable de su victoria, es poco probable que Irán desbloquee el estrecho tan fácilmente y que la navegación ahí se restablezca como era antes de la guerra. Teherán demostró que podía bloquear el estrecho sin que los estadounidenses pudieran impedirlo. Precisamente él, así como su aliado más cercano, China, de hecho se convierten en los dueños de Hormuz, obteniendo la posibilidad de imponer sus propias condiciones para el paso de los barcos. En ese caso, precisamente Irán obtendrá no solo el control sobre la formación de precios mundiales del petróleo, los productos petroleros y el gas natural licuado. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, tal situación de hecho hará que las monarquías petroleras árabes dependan finalmente de las autoridades de Irán. E incluso si por el paso a través del estrecho los ayatolás cobran algún tipo de tarifa simbólica en forma de $1 o un dirham, de todos modos eso significará una posición de dependencia para los estados árabes del Golfo Pérsico.
Arabia Saudita ocupa el primer lugar, ya que Irán mantiene una larga rivalidad con este país por la influencia en Medio Oriente. En este contexto, deben considerarse las exigencias de las autoridades iraníes para terminar la guerra. El pago de reparaciones por parte de Estados Unidos por los daños causados, garantías de seguridad contra futuras agresiones y, lo más importante, la retirada total de las fuerzas militares estadounidenses de la región del Golfo Pérsico. Las exigencias de reparaciones buscan humillar a los estadounidenses al máximo, porque Estados Unidos nunca en la historia ha pagado reparaciones de guerra a estados extranjeros, y el simple hecho de pagarlas significa un reconocimiento legal tanto de su culpa como de su derrota. Y las exigencias sobre las bases militares son, en realidad, un intento de convertirse en el hegemón en Medio Oriente. Si los estadounidenses se retiran, Irán lograría una victoria geopolítica y las monarquías petroleras serían sus satélites. Porque simplemente no habrá nadie que los proteja. La influencia estadounidense en una región clave del planeta quedará casi completamente anulada. Aunque el objetivo inicial de Trump en la guerra era exactamente el contrario: controlar los yacimientos de petróleo y gas de Irán para luego imponer sus condiciones a China y a otros. Y el mayor perdedor será Israel, cuya seguridad no valdrá ni un centavo. La situación, por decirlo así, retrocederá a los años 50 o 60 del siglo pasado. Israel estará rodeado de enemigos y Estados Unidos ya no ayudará tanto. Y si para ese momento Irán llega a tener una bomba atómica, ni siquiera quiero imaginarlo. Si la guerra termina ahora, sería una derrota estratégica para Estados Unidos, en una escala muchas veces mayor que la de Vietnam y Afganistán juntos. Por eso la opinión de los expertos es cada vez más clara. Otro escenario es que Estados Unidos obtenga otra gran victoria con mínimas pérdidas. Es decir, presionar a Irán para luego negociar desde una posición fuerte, como le gusta a Trump, en condiciones favorables para ellos. Como objetivo de esa victoria, cada vez se menciona más la isla de Kark, pequeña isla a 25 kilómetros de la costa y de solo 20 kilómetros cuadrados. Su importancia estratégica se debe a que ahí está la mayor terminal petrolera de exportación de Irán. Aquí hay grandes tanques de petróleo, oleoductos submarinos desde el continente y muelles para superpetroleros. El petróleo de Kark se exporta principalmente a China, India y otros países asiáticos. El 90% de las exportaciones iraníes de crudo y productos petroleros pasan por Kark. La toma de esta isla, según los países que apoyan la operación, paralizaría la economía de Irán y obligaría a su gobierno a ser más flexible. Aunque este escenario parece atractivo, también tiene varias debilidades. En primer lugar, ¿cómo se podría llevar a cabo técnicamente el desembarco en la isla, su captura? ¿Cómo podrían siquiera los estadounidenses acercarse a ella? Teniendo en cuenta que Irán mantiene toda la zona alrededor bajo fuego, para esto sería necesario, como mínimo, dejar fuera de servicio durante bastante tiempo todos los sistemas de ataque de Irán en la región. ¿Qué es lo que...? Además, aunque los estadounidenses tomen Kark, ¿eso asegura una paz rápida? ¿Teherán realmente negociará y aceptará las condiciones de Estados Unidos? ¿O enviará cientos de misiles y drones a esa isla, destruyéndola junto con los estadounidenses presentes? Sí, en ese caso, Teherán perdería casi todas sus exportaciones de petróleo durante la guerra, pero para el liderazgo iraní actual, ese podría ser un precio aceptable. Además, si se destruye toda la infraestructura en la isla, los precios del petróleo se dispararán. Al final, Irán quizá no ataque la isla de Kark para no afectar su propia capacidad de exportación, pero atacará masivamente el punto más vulnerable, la infraestructura petrolera de los países del Golfo Pérsico, para no solo dañar, sino destruir completamente. Destruir de tal manera que ni en 10 años puedan recuperarse. El resultado será el mismo, los precios inevitablemente aumentarán varias veces. Irán puede atacar continuamente a los estadounidenses en Kark con golpes precisos, afectando su logística y provocando pérdidas constantes y cuantiosas, sin destruir la infraestructura. Al final, los soldados estadounidenses en la isla quedarán atrapados, ya que no podrán desplegar defensa aérea potente. Igual que los rusos en la isla de la Serpiente en 2022. ¿Cómo acabó eso? Напомните-ка мне. Y lo más importante, capturar Kark no ayudará a desbloquear el estrecho de Hormuz, ya que la isla está en el extremo opuesto del Golfo Pérsico.
En Hormuz, Irán posee otras islas, pero tomarlas no solucionará el problema del estrecho, pues Irán puede mantenerlo bajo fuego desde el continente. Para abrir el estrecho, Estados Unidos tendría que tomar toda la costa iraní adyacente al estrecho, lo que implicaría fuerzas enormes, algo que no ocurre actualmente. Claro, aún existe el tercer escenario, el inercial, que implica no hacer cambios. Irán probablemente lanzará misiles y drones esperando que los jeques árabes, que pierden miles de millones, presionen a Washington. Dadas las grandes inversiones de empresas estadounidenses y de la familia Trump en el petróleo y gas del Golfo Pérsico, esa opción no parece improbable. Estados Unidos e Israel continuarán atacando para destruir el potencial militar de Irán y buscar la división entre las élites iraníes. Por suerte, el líder supremo Jamenei, hijo, nunca ha salido en vivo. Dicen que está al borde de la muerte en Moscú, hospital del Kremlin, sin recuperarse de las heridas del 28 de febrero. Su muerte podría afectar a la dirigencia de Irán, pero no se sabe. Hagamos un breve resumen. Como dije antes, los resultados no son alentadores. Para todos, menos Irán, Rusia y China, a quien conviene el debilitamiento de su rival geopolítico. Cuanto más se involucren los Estados Unidos en una guerra prolongada, mejor para el camarada Xi de China. En una situación inestable en el estrecho de Hormuz, la exportación de petróleo ruso a China aumentará y fortalecerá la alianza entre Pekín y Moscú. Recuerden que Trump llegó al poder prometiendo romper la alianza ruso-china, contraria a los intereses de Estados Unidos. La guerra con Irán también divide aún más al occidente global, y esto ya sin ninguna de esas pretensiones de Trump sobre Groenlandia y Canadá. Cuando el presidente de Estados Unidos dice que no le interesa el estrecho de Hormuz porque no lo usan. El desbloqueo debería ser responsabilidad de los países que reciben petróleo a través de él. Eso implica que les recomienda a esos países negociar con Teherán el desbloqueo. Es poco probable que los europeos, con una flota más débil que la de Estados Unidos, inicien acciones militares contra Irán si los estadounidenses terminan la guerra. Sin nombrar a la India u otro país, todos irán a negociar con Teherán, no a la guerra. Como las monarquías del Golfo, que requieren reactivar sus exportaciones. Para Ucrania, seguir la guerra es peligroso porque Rusia recupera rápido su presupuesto con petrodólares y además el potencial militar se agota muy rápido. Primero, reduce los misiles interceptores en los sistemas de defensa aérea. En solo 4 días de guerra, Estados Unidos, Israel y países árabes usaron más misiles Patriot que los que se producen en un año. Si la guerra se prolonga aún más, Ucrania simplemente no podrá comprar este producto extremadamente escaso. No porque Trump sea malo, sino porque los almacenes estadounidenses estarán vacíos. Y al final, una gran guerra en Medio Oriente devaluará aún más el concepto de derecho internacional, sobre el cual Ucrania basa su posición en la confrontación con Rusia. Aunque el régimen de los ayatolás sea muy loco, Estados Unidos e Israel atacaron primero. Y los argumentos que utilizan para justificar su ataque preventivo se parecen mucho a los de Putin. Las imágenes de destrucción y víctimas en ciudades ucranianas han salido de la agenda mundial por la constante llegada de fotos y videos similares. Y las víctimas en Irán, Israel, Emiratos y otros países de Medio Oriente. Aunque es triste, la guerra ruso-ucraniana sigue en la periferia de la atención mundial. Por último, quiero agradecer a todos los espectadores por ver el video completo y expresar un enorme agradecimiento a los patrocinadores del canal. Sin ustedes, realmente sería difícil hacer este tipo de videos. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos.